Bienvenidos a este canal Herramientas del Ser. Hace varias semanas que no subo video de este año, de este 2026. Año bastante interesante. Desde que compartí el primer video al día de la fecha han pasado un montón de cambios importantes, interesantes, muy desafiantes. Eso es siempre desde mi perspectiva lo que comparto y desde mi caso, desde mi experiencia. Y lo que puedo decir es que si hay algo que aprendí del año pasado, del 2025, es que no hay nada seguro, no hay nada establecido, no hay nada rígido y no tiene por qué estarlo. Tal vez muchos años estuve acostumbrada a manejarme en esas estructuras que me daban una pseudo seguridad, una pseudo comodidad, que la verdad siempre duraba muy poco, porque luego era eso mismo lo que me terminaba, en mi caso, yo sentía que me terminaba como asfixiando y no podía expandirme, no podía innovar, crear cosas nuevas, salir de esa zona. Entonces era esta dualidad, ¿no? Por un lado tener esa casi seguridad, pero por otro lado también sentirlo como una jaula, una opresión. Em, Siempre considerando y hablando de decisiones personales que he tomado, de las cuales me tengo que hacer responsable y, y no es como en el afán de estar siempre culpando al otro, ¿no? La jaula era impuesta y era creada por mí misma y sostenida también por mis propias acciones y mis propias decisiones. Esa jaula de la que hablo del 2025 se cayó en el mismo enero del 2025 y todo el resto del año fue un redescubrirme en la incertidumbre, en el día a día, en el despertarse y no saber si iba a tener para comer o no, si iba a tener para pagar mis cuentas básicas o no, y así, ¿no? Fue como aprender a mantenerme en esas olas que cada vez se me presentaban más grandes y yo siento que me arrastraron a cierta profundidad de mí misma, que me permitieron hoy en día estar con otra visión en este 2026. 2026 que luego de compartir ese primer videito en este canal de este año, han pasado semanas muy movilizantes. Tuve como un punto de inflexión con respecto a las clases de yoga presenciales. Actualmente no estoy brindando, compartiendo clases de yoga en este formato mensual, ¿no? Y la verdad no sabría decir si voy a volver alguna vez a ese formato o me voy a permitir explorar otras formas de compartir esto tan bonito, de lo cual lo concluí, lo finalicé a este cursado, a esta formación, y estoy muy contenta de haberlo podido transitar con todas las herramientas a mano y haberme mantenido en este proceso, porque pude haber soltado muchísimo antes, pero lo concluí. Y eso me da un montón de satisfacción. Sin embargo, recuerdo que la primera vez que empecé a cursar y todo tenía un montón de expectativas en el final de este proceso. Y ahora que llegó la etapa final, que ya la pasé básicamente, eh, me siento más en calma y no están tan altas esas expectativas. Al fin y al cabo es mi creencia la que se vuelve a reivindicar que el título no modifica absolutamente nada. Un título no acredita saber, no acredita experiencia, no acredita como un mejoramiento o una expansión en la persona. Eso es como del día a día, de la experiencia propia, del transitar, del dejarse atravesar por la herramienta que sea yoga, tarot, akasha. No hay título que avale eh, la experiencia, el paso del tiempo, la maduración de las cosas internamente, el comprender internamente los propios procesos para desde ahí compartir la herramienta de la que estemos hablando.
Entonces, bueno, esto también fue como una gran caída de fichas de el título ya está, ya lo tengo, pero la verdad no es que haya modificado un sentir particular mío, todo lo contrario. Y actualmente no estoy brindando clases de la manera en el formato mensual de lo que estaba haciendo desde octubre del 2025. Y puntualmente hace un par de semanas, este año ha empezado como muy movilizante, empecé a replantearme y reobservar desde dónde estaba compartiendo el resto de herramientas, como tarot, como sesión de registros akáshicos, que yo siento que son hoy muy demandadas, y de la misma manera que ha crecido la demanda, también ha crecido la oferta. Actualmente hay como una gama gigante, muy amplia, de terapeutas, de facilitadores, de guías, de coach, que están brindando diferentes herramientas, y entre esas las que yo facilito como tarot o akasha. ¿Qué sucede? Me parece que en estos días puntuales he llegado a los lugares que he tenido que llegar, he presenciado los debates que he tenido que presenciar, y me ha llegado información nueva a mi sistema de creencias y lo ha hecho titubear de una manera brusca, pero sumamente liberadora. Yo sentía un techo hace varias semanas atrás y no podía nombrarlo, no sabía de dónde venía. Este techo de cada vez somos más haciendo lo mismo, cada vez son más las ofertas, cada vez son más las promesas mágicas y rápidas que se prometen, y creo que la gente tiene como un montón de chance para elegir, y eso está buenísimo, que haya oferta, que no se monopolice toda la actividad, pero también siento que es un replanteo personal desde donde yo voy a seguir compartiendo estas herramientas puntuales del tarot y de la akasha, pero sobre todo el tarot. Y bueno, creo que fue una bendición y un empujón también de la vida poder presenciar ciertos debates que se han armado en esta última semana puntual. Y claro, ahí me cayó la ficha. Yo hace mucho tiempo que estoy compartiendo un tarot del tipo evolutivo, del tipo terapéutico, renegando por completo la base, la raíz propia del tarot, que es predictivo, ¿no? Que es un juego de cartas encima, porque si hablamos con palabras a lo criollo, no deja de ser un juego de cartas, ideado para eso, y que en la época que se pensó y se diseñó, se usaba para fines de juego, adivinatorio, y poco tenía que ver con el autoconocimiento, con la parte de psicología o con la parte de la simbología que quiere expresar algo del inconsciente. La verdad que era un juego de cartas, y desde ahí se lo pensó, desde ahí se lo ideó y se lo diseñó así. Y, y me encontré, ¿no?, con esta crítica hacia mi propia mirada, de que, claro, la parte de las herramientas, es un término por ahí medio grosero, pero manoseadas, las herramientas están manipuladas, están mutiladas para ser potables en esta era en la que estamos. Entonces el tarot que se da hoy, que es evidente que no va a ser el del Renacimiento, pero el tarot que se da hoy está un poquito como encajado para que sea estético y sea presentable y sea una mística bonita, algo sagrado, ceremonial, una magia cool, blanca, herbal. Y claro, ¿no? Desde esa mirada, desde esa perspectiva, quieras o no, si te posicionás como estaba yo, posicionada ahí en esa vereda, catapultamos montañas de odio, de prejuicio hacia la magia que se practica más en lo popular, más en lo oculto, más en los barrios, más desde donde es mi mundo, que es Latinoamérica. Y, y ahí me vi, lamentablemente, defendiendo al tirano, ¿no? A esta maquinaria del capitalismo que no deja natural las herramientas del ser, ni mucho menos la espiritualidad, también la quiere moldear para que sea potable, que despierte, pero hasta ahí nomás, que sea una espiritualidad soft, cool, linda, bonita, de fotos.
una espiritualidad falopa, le saben decir algunos, y hoy entiendo totalmente ese término, porque es una espiritualidad que nos permite ver por arriba las cosas, y es una espiritualidad en tanto y en cuanto tengas el dinero para acceder a eso. Si no, lo tuyo es grotesco, es lo oscuro, es lo denso, es magia negra. Y con esta facilidad del juicio, que creo que forma parte de la idiosincrasia de los argentinos, de tener que tomar como partidos ahí nomás por todo, y una vez que uno ya se metió en la posición, como mi caso, defendiendo a cierta posición, en el caso del tarot, sin hablar de las otras herramientas, cómo nos paramos en la vereda del juicio y la verdad absoluta y cómo nos equivocamos. Yo admito y reconozco que tengo que modificar todas las estructuras en cuanto al tarot, por ejemplo, hablando, ya hay un montón de trabajo que pensar, porque tengo que ubicarme en el contexto social en el que estamos viviendo, en el año en el que nos encontramos y en la situación económica, social y cultural que estamos viviendo como país, como sociedad. Porque me puse a pensar y yo estoy compartiendo una herramienta dosificada de una New Age que viene de primer mundo, que viene de Estados Unidos o que viene de Europa, pero poco tiene que ver con la mente, con las búsquedas de acá, de este lado del mundo, en este país, en esta zona donde vivo. Entonces esta manera es también de replantearme desde dónde comparto las herramientas, el intercambio de las mismas, qué es lo que busco con las sesiones, y dejarse, creo yo, un poquito más, invitarse a mí misma a correrme de la vereda, no encontrar también, a explorar el otro punto, de sacar una conclusión, un equilibrio, de ir templando las aguas, ¿no? Me acuerdo de la carta a la templanza, de ir poniendo en punto, en equilibrio, ir manejando estos dos extremos a la par. Porque en el afán de querer como posicionarse prolijo ante el otro que me ve, estoy tomando un partido que la verdad no me representa para nada, no representa tampoco mis consultantes, que son personas de clase media o clase baja y que necesitan respuestas, necesitan sentirse sostenidos ante la incertidumbre que se vive a nivel social, a nivel personal. En cada casa suceden incertidumbres y también este contacto con la realidad. Hoy, por ejemplo, estaba meditando y en la mañana estuve estudiando, releyendo, pero estudiando otra manera de ver el tarot, ¿no? Y me gusta mucho escribir, investigar, y dije, claro, yo me salgo de mi propio cuerpo, de mi propia vida, y es como que me observo de afuera. Y la verdad que sí que soy privilegiada por poder tener este tiempo para hacer este video, para meditar, para estudiar, para compartir, para escribir en redes sociales, tiempo que a veces la persona que esté trabajando 8 horas, como era mi caso el año pasado, enero del año pasado, no lo podía hacer, porque no tenés ganas, porque llegas cansado, porque siempre estás como disconforme y no te da tampoco para dejar el trabajo, porque estás como súper apretado con las cosas. Y, y ahí me puse a ver, ¿no? Desde el privilegio es todo fácil. Desde el privilegio puedo hablar desde este lado de juicio, decir, no estás mejor porque no querés. Y en realidad es qué condiciones, qué contexto vive el otro para estar como está. No ha elegido muchas veces estar ahí, ha llegado, se ha tumbado con esa realidad y no le ha quedado otra que, bueno, adaptarse y seguir. Pero es una crítica que me he hecho a mí misma, esto que por ahí yo veo como que en su momento hasta como que me enojaba y me causaba reacción, pero ¿cómo no van a cambiar? ¿Cómo no van a intentar ser mejor persona? Vibrar alto. Y en realidad es una persona, a ver, en Argentina hoy, la fecha que estamos, 9 de marzo del 2026, es incoherente pedirle a alguien que no ha comido, a alguien que está trabajando el día a día, que en eso me represento porque yo trabajo el día a día, y el día que salen sesiones y el que no hay. No me puedo parar como de
una parte elitista y decir, no, mira, todo lo que te sucede es culpa tuya, tenés que dejar el trabajo y dedicarte a emprender, hacer lo que te gusta, porque que esto, que el otro. Porque lo estoy diciendo de una posición de privilegio. Y desde el privilegio pinta el cuento de Disney o pinta el cuento de hadas, que en realidad no sucede, que en realidad están muy lejísimos de muchas clases sociales, que en realidad no hay tantas. Digo, en Argentina antes teníamos clase alta, media y baja, y ahora la verdad es que están quedando más los extremos de estas clases. Y no es para todos. Entonces, reproducir los cuentos, reproducir las narrativas, reproducir los moldes que se nos impusieron desde la élite, desde la gente que maneja toda esta maquinaria gigante, es injusto para alguien que vive el día a día o que es un asalariado, pero de pedo le alcanza, venir a una sesión y que yo le dé estos tips mágicos y tips por arriba para que empiece a vibrar acorde a lo que quiere, cuando en realidad lo que quiere por ahí es otra perspectiva, un sacudón de realidad, escuchar otra campana antes de invertir sus pocos ahorros que tenga o antes de meter la jugarreta de dejar el trabajo y ponerse a emprender. Digo, hay muchas cosas que hay que ver, que es el contexto en el que nos estamos manejando. Un 2026 que arrancó con mucho movimiento político, con mucho movimiento de posicionarse, que si no te posicionás te va a arrastrar la ola igual y te va a dejar en el lugar que tenga que ser, porque algún lugar tenés que ocupar. Y ya no hay tanto como esto de ser políticamente correcto, porque no es una cuestión de ser agresivo, ¿no? Pero me refiero a estar midiéndose siempre, ¿no? Pero ¿qué va a pensar esto? O mis seguidores, o el consultante, o este amigo, este pariente que por ahí no piensa igual. Digo, hay que posicionarnos más que nunca, pero posicionarse no es elegir urgente algún extremo, es contactar con la realidad que nos rodea. Hay un marco histórico que se está gestando, que debe ser uno de los momentos más humildes de la historia, pero ya los tienen que haber habido antes, solo que ahora a mí me toca vivirlo, ¿no? Y estar en esta encarnación. Un momento bien humilde, un momento que se están moviendo muchas cosas, hay un momento en donde ya no puedes hacerse uno el totalmente disociado de lo que pasa, y tenemos que dejar de tratar la espiritualidad como si fuera un artefacto salido de un cuento de hadas que es para todos y que la oportunidad y que el biribiri, porque eso no sucede en la realidad. Me parece que se nos ha confundido la idea de decirle espiritualidad a una pseudo religión nueva, ¿no? Y en realidad la espiritualidad, lejísimos de eso, y abarca muchísimas áreas más, y abarca al que tenés al lado, abarca a ese que está, no en África cagándose de hambre, acá a la vuelta de tu casa, que la está pasando mal, abarca al prójimo, y me parece que me hace acordar mucho tanto a las lecciones de Jesús como a mi maestro hermoso Paramahansa Yogananda, que el amor, ¿no? Poner un paño de amor a todo, porque es una locura pensar esta espiritualidad tan lejana. En mi caso yo digo espiritualidad, pero puntual el tarot. Un tarot que sea meramente New Age. Que vengas a la sesión y yo te dé un mensajito lindo como para alentarte, la verdad que te puede cambiar ese día, pero vos al otro día vas a volver a la misma rueda de tu destino, a volverla a luchar, a padecer en muchos casos, a sufrirla también en muchos casos, y siento que no es justo. No es justo que estar compartiendo una herramienta como si se la estuviese dando a alguien de la clase alta, y en realidad mi público, quien me consume a mí, estamos en la misma, clase media tirando a baja. Y esto de encontrarnos, ¿no? De encontrarse con el otro, de al que yo misma, porque lo reconozco, por tantos años señalé con que ese tarot era pordiosero, era menor, era de baja calidad. Por ahí es la salida a la espiritualidad que tienen personas que no acceden a este tipo de espiritualidad. Y es el contacto más cercano, es la charla, es esa mujer del barrio que tira las cartas, y que ir a hablar con ella por ahí te hace sentir un poco más conectado con vos mismo. Sacando todas las cosas que alguien puede decir, sí, pero hay chantaje, sí, pero bueno, pero sacando todo eso.
en un contexto con el que nos rodea, que nos empapa, que nos interpela, porque si no tenés que vivir en un foco para no sentirte tocado por lo que está pasando, y que no es desde el lado catastrófico lo que estoy diciendo es conectar con la realidad. Abrís tus redes y hay una noticia nueva, pero al segundo, y, y es como tanta información y tanto movimiento, y yo donde estoy plantada ante eso, ¿no? Y poder conectar con esto de que todos podemos acceder a una espiritualidad cuidada, a una espiritualidad amable, honesta, genuina, no que sea solo para los pocos que lo pueden pagar. Y siento que es un llamado muy personal, y también viendo este debate discutían que es momento de armar resistencia. Por ahora no resistencia, pero resistencia al fin y al cabo que es de acá. Y creo que es importantísimo sostener este punto de resistencia, de pensamiento crítico, de generar una, no sé si una zona, pero le podríamos llamar espacio, pero me gusta más zona de encuentro, en donde el otro que también piensa diferente venga, que se forme, que forme con nosotros, que forme parte, que nos abracemos con el otro, porque ya han implementado esta semilla del odio y de la segmentación entre los que somos iguales, los que somos del mismo nivel, ¿no? Y se genera esto de el desclasarse, el formar parte de un status quo, de un rango de la sociedad, y vos te percibís diferentísimo a eso, vos te percibís de la élite que gobierna el mundo y estás lejísimos de ahí. Por esta desconexión con uno mismo se dan todos los rangos de la sociedad. Entonces, tal vez es un llamado personal a dejar de hacer una espiritualidad filtro desde lo económico, desde la vestimenta, o vos quién sos, cuáles son tu orientación, y decir, vení hermano, si tenés ganas de consumir lo mío, vení, ya vemos cómo lo hacemos, ya vemos, tal vez me pagás de muchas maneras, hay muchas maneras de pagar lo que uno consume, hay muchísimas maneras, y no todo pasa por el dinero. También trabajar en comunidad esto, ¿no? De generar esta espiritualidad de impacto, pero de impacto verdadero. No esto de ir, sacar una cartita oracular, viste, con un mensaje y decir, ay, qué lindo, sí me representa, bueno, y te vas a tu casa y sigue estando el mismo problema. Tener un impacto y poder abrazar al otro. Porque durante estos años yo he sentido que la espiritualidad que he estado ejerciendo hasta hace segundos ha sido rechazar al otro, rechazar al diferente, rechazar al que hace magia negra, criticar a este punto, criticar al otro. Y dije, ¿y donde yo estoy parada? Que somos todos hermosos, somos los dueños de la verdad. No, lamentablemente estamos como desde un lugar de privilegio catalogando quién puede acceder a la iluminación o no, ¿no? Dependiendo, según encima nuestro punto de recursos que estemos compartiendo. Y creo que por ahí también viene no solo el tarot, también el Akasha, se siente así que hay que reestructurar desde donde lo voy a ofrecer, y también yoga, porque herramientas del ser, tarot es una parte, pero si se reestructura tarot, se reestructura todo, ¿eh? Y empezar a plantearme desde dónde me estoy posicionando. Porque ahora yo pensaba que estaba en el lugar correcto y lo único que estaba haciendo era defender al opresor. Lo único que hacía. Volcar esos moldes, volcar esas estructuras viejas, obsoletas, de sistemas caducos, de imperios, que poco tienen que ver con el lugar donde vivo y con la gente con la que me relaciono. Poco tienen que ver con el entorno en donde estoy ahora viviendo. Hay un llamado a la desconstrucción, hay un llamado a la reorganización de las cosas, hay un llamado a a un nuevo tratamiento para hacer potable estas herramientas, que sean accesibles y que puedan acceder todos.
Y acá me parece que el punto no es confundirse con que de mí depende que se cambie el mundo, pero sí tengo un espacio por el cual responder, que es esto, estos metros cuadrados que ocupa mi ser. Por lo menos esto, estar segura de lo que estoy compartiéndole al otro. Que sea una espiritualidad abierta, que sea una espiritualidad que no tenga etiqueta, porque es lo que más fácil nos sale la etiqueta, ¿no? No, esta sí, este no, este sí paga, accede a lo mío, si no, no. Es un año aparentemente bastante fuerte en cuanto a las estructuras que quiero crear y a las que quiero sostener. Y también siento que es un año de expansión. De acá depende cómo me voy a seguir mostrando al resto del mundo, al resto de personas, a los corazones que tenga que llegar. Y creo que es un buen momento para reinventarse por completo, reestructurarse, vuelvo a usar esta palabra. Eh, Creo que incomoda totalmente, es súper incómodo, pero es sumamente necesario y liberador. Espero que siempre te hayas sentido bienvenido en este canal, en la cuenta, que no te tomes nada personal, que esto relata un proceso mío desde este contexto. Posiblemente algunas personas no lo comprendan, pero yo siento que si uno no está alineado a la verdad, está vendiendo cualquier cosa. Y yo en el último tiempo me estuve sintiendo que estaba ofreciendo cosas por arriba, muy superficiales. Y yo quiero ir a la raíz de las cosas. Quiero lo genuino, porque es lo que a mí me ha funcionado en verdaderos cambios, traducidos luego en verdaderos cambios. Espero, vuelvo a decir, que siempre te hayas sentido bienvenido a esta cuenta, a mi cuenta de Instagram, herramientas.delser, y que desde donde te haya tocado este espacio haya sido desde el amor y desde la recepción. Realmente espero que haya sido así. Me arrepiento, pido disculpas si ha sido de otro lugar. Espero que Herramientas del Ser este 2026 se expanda desde la verdad y desde una espiritualidad accesible a todos los corazones. Muchas gracias. Namaste.